¿Qué harías si tuvieras que asistir a tu propio funeral estando perfectamente consciente? No es una pregunta retórica ni el argumento de una película de terror. Es la realidad más espantosa que un ser humano podía enfrentar en la Europa medieval. El momento en que te declaraban muerto para el mundo, sin que tu corazón dejara de latir. Imagina estar de pie frente a una tumba abierta, sintiendo el olor a tierra húmeda, mezclado con el incienso de la iglesia, escuchando el canto fúnebre que normalmente se reserva para los cadáveres. Pero tú no eres un cadáver. Tú respiras, piensas, sientes, y aún así, el sacerdote te mira como si ya pertenecieras al reino de los muertos. Esta es la ceremonia de separación, el ritual de la muerte civil, el momento más terrorífico en la vida de un leproso medieval. No comienza con dolor físico ni con la pérdida de un dedo. Comienza con una mancha blanca en tu piel que crece despacio, con la pérdida de sensibilidad en tus manos, con el momento en que tu esposa nota algo extraño y su mirada cambia para siempre. Cuando las sospechas se confirman y un médico o un sacerdote pronuncia la palabra lepra, tu vida tal como la conoces termina en ese instante. No hay apelación, no hay segunda opinión, no hay esperanza de cura. Solo hay el camino inevitable hacia la tumba abierta y las palabras que te borrarán del registro de los vivos. El día señalado para tu separación, llegas a la iglesia por última vez como ciudadano. Tus vecinos están ahí, pero no te miran a los ojos. Tu familia se mantiene a distancia, algunos llorando en silencio, otros con el rostro petrificado por el horror y el asco. El sacerdote te espera vestido con sus ornamentos negros, los mismos que usa para los entierros reales. A tu lado hay una tumba cavada especialmente para esta ceremonia, una fosa abierta que te espera como una boca hambrienta. Te ordena que bajes y te pares dentro de ella. Sientes la tierra fría bajo tus pies, la humedad que atraviesa tus zapatos. Las paredes de tierra están a la altura de tu cintura y por un momento comprendes con absoluta claridad que esto es un ensayo de tu destino final. El sacerdote comienza la misa de difuntos. Cada palabra es una puñalada en tu alma, porque reconoces las oraciones que has escuchado docenas de veces en funerales de amigos y familiares. Requiem aeternam dona eis, Domine, canta el coro. Dale el descanso eterno, Señor. Pero tú no estás descansando. Estás de pie en una tumba con el corazón acelerado y las manos temblando. El terror no viene de la muerte en sí, sino de saber que estás muriendo en vida, que te están enterrando mientras aún puedes sentir el aire en tus pulmones y el sol en tu rostro. El sacerdote toma un puñado de tierra y lo sostiene sobre tu cabeza. Sus ojos no reflejan compasión, sino deber, el cumplimiento mecánico de un ritual que ha repetido antes contigo y repetirá después. Sé muerto para el mundo, pero vivo nuevamente para Dios. Pronuncia mientras deja caer la tierra sobre tu cabeza. Los terrones caen sobre tu pelo, sobre tus hombros. Algunos resbalan por tu cara. Toma otro puñado y lo arroja sobre tus pies. Estás muerto para tu familia, dice. Otro puñado. Muerto para tus amigos, otro más. Muerto para la sociedad de los hombres. Cada palabra es una sentencia, cada puñado de tierra, un ladrillo más en el muro que te separa para siempre de la humanidad. Cuando el ritual termina y te permiten salir de la tumba, ya no eres la misma persona que entró a la iglesia esa mañana. Pero la ceremonia no ha terminado. El sacerdote te entrega una lista de prohibiciones que deberás memorizar porque son las nuevas leyes de tu existencia. No puedes entrar en ninguna iglesia, mercado, molino,
panadería o taberna. No puedes tocar nada que pertenezca a otra persona a menos que uses un palo. No puedes beber de fuentes públicas ni lavar tu ropa en los ríos donde otros lavan la suya. No puedes caminar por las calles principales de ninguna ciudad. No puedes hablar con nadie sin mantener una distancia de al menos 2 metros. Y siempre debes estar viento abajo para que tu aliento no contamine a los sanos. Si encuentras a alguien en un camino estrecho, debes apartarte al bosque y esperar a que pasen antes de continuar tu marcha. La prohibición más cruel es la que involucra a tu familia. Legalmente, desde el momento en que saliste de esa tumba, tu matrimonio quedó anulado. Tu esposa es viuda, aunque tú sigas respirando. Puede volver a casarse inmediatamente sin necesidad de ningún trámite. Tus hijos son huérfanos con derecho a heredar tus bienes, como si hubieras muerto de verdad. Tu nombre se borra de todos los documentos legales, tus propiedades se reparten, tus deudas se cancelan o se transfieren. No puedes reclamar nada porque los muertos no tienen derechos de propiedad. Si tenías un oficio, ahora pertenece a otro. Si tenías tierra, ahora la trabaja tu vecino. Si tenías una casa, ahora duerme en ella otra familia. El sacerdote te entrega entonces los símbolos de tu nueva condición. Una capa gris o negra con capucha que deberás usar siempre para que todos te identifiquen de lejos. Un par de guantes gruesos para que nunca toques nada directamente. Y una carraca de madera o una pequeña campana. Este último objeto es el instrumento de tu tortura psicológica diaria. Deberás hacerlo sonar constantemente cuando camines por cualquier lugar donde pueda haber gente. No es para que te vean, es para que te eviten. El sonido de tu campana es la señal universal de peligro, el aviso de que un leproso se acerca y todos deben huir en dirección contraria. Imagina la psicología brutal de saber que tu mera presencia física provoca terror instantáneo en cualquier ser humano, incluidos tus propios hijos. Mientras sales de la iglesia por última vez, algunos te arrojan piedras pequeñas. No es crueldad personal, es parte del ritual de expulsión. Te están echando físicamente de la comunidad como se echa a un perro rabioso. Caminas hacia las afueras del pueblo con tu capa gris puesta, tu campana en la mano y tu corazón destrozado. Volteas una última vez y ves tu casa, el humo saliendo de la chimenea, tu esposa en la puerta con tu hijo en brazos. Quieres gritarles que los amas, que no olviden tu rostro, que recuerden tu nombre, pero sabes que no debes. Los muertos no hablan, los fantasmas no tienen voz. Solo queda el sonido metálico de tu campana resonando en el aire frío de la tarde. Esta es la verdadera maldición de la lepra medieval. No es la enfermedad en sí, no son las llagas ni la pérdida de extremidades que vendrán después. Es este momento preciso donde pierdes tu humanidad legal, donde la sociedad te declara inexistente mientras tu alma grita desesperada dentro de un cuerpo que se niega a morir. Es el instante en que comprendes que el infierno no es un lugar al que vas después de muerto. El infierno es estar vivo y ser tratado como si ya estuvieras muerto. Es tener que anunciar tu propia presencia con una campana para que hasta tu propia madre corra despavorida al escucharte. Y esto apenas es el comienzo de tu nueva vida como un fantasma visible. El leprosario te espera en las afueras, más allá de los muros de la ciudad, en ese lugar donde la sociedad esconde lo que no quiere ver. Ahí aprenderás que incluso entre los condenados existe una jerarquía, que el sufrimiento humano no tiene fondo y que la muerte, cuando finalmente llegue,
será una liberación bienvenida. Pero por ahora solo existe el sonido de tu campana, el peso de tu capa gris y el recuerdo fresco de estar parado dentro de tu propia tumba, mientras un sacerdote te declaraba muerto para el mundo. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Comienza con algo tan insignificante que casi lo ignoras. Una pequeña mancha blanca en tu antebrazo, del tamaño de una moneda, que no duele, ni pica, ni sangra. Al principio piensas que es una quemadura leve del sol, o quizás una marca de nacimiento que nunca habías notado. Te la frotas con los dedos esperando que desaparezca, pero la piel se siente extrañamente lisa, casi como si fuera de otra persona. Durante días la observas con creciente inquietud, rezando cada noche para que se desvanezca con la misma misteriosa rapidez con que apareció. Pero la mancha no se va. Cada mañana está ahí, inmutable, blanca como la nieve sobre tu piel morena, creciendo milímetro a milímetro como una invasión silenciosa. En la Europa medieval del siglo XIII, esta mancha es una sentencia de muerte disfrazada de síntoma menor. Porque tú sabes, todos saben, lo que significa una mancha blanca que no desaparece. Has visto a otros con marcas similares, has escuchado los susurros cuando pasan por la calle, has observado cómo las madres apartan a sus hijos cuando se acercan. La lepra no anuncia su llegada con trompetas ni con dolor agudo. Llega como un ladrón silencioso que primero roba el color de tu piel y luego, lentamente, metódicamente, te roba todo lo demás. La palabra misma es una maldición que nadie pronuncia en voz alta, como si nombrarla pudiera invocar su presencia. Intentas ocultarla. Te bajas la manga cada vez que alguien se acerca. Cruzas los brazos al hablar. Evitas los baños públicos donde otros podrían ver tu piel desnuda. Durante semanas vives en un estado de negación febril, convenciéndote de que es cualquier otra cosa. Una infección menor, una reacción al trabajo en el campo, una marca del demonio que desaparecerá con suficiente oración. Compras ungüentos a los vendedores ambulantes que prometen curar manchas de la piel, mezclas repugnantes de grasa de cerdo, hierbas amargas y sustancias que huelen a podredumbre. Frotas tu brazo hasta que la piel se enrojece y duele, pero la mancha blanca permanece imperturbable, burlándose de tus esfuerzos desesperados. Entonces llega el día en que notas algo aún más terrorífico: la pérdida de sensibilidad. Estás trabajando en el taller o en el campo y de repente te das cuenta de que no sientes tus dedos con la misma claridad. Tocas algo caliente y el dolor llega tarde, amortiguado, como si tus manos estuvieran envueltas en tela gruesa. Te pinchas accidentalmente con una aguja y la sangre brota, pero apenas lo sientes. Es una sensación de desconexión inquietante, como si tus extremidades comenzaran a separarse de tu voluntad, como si tu cuerpo empezara a traicionarte desde dentro. Intentas pellizcar la piel de tu antebrazo con fuerza y solo percibes una presión difusa, lejana, como si le estuvieras haciendo daño a otra persona. La paranoia se apodera de ti. Cada sensación extraña se convierte en evidencia de tu condena. ¿Ese hormigueo en el pie es la lepra avanzando? ¿Esa pequeña llaga que no cierra es otro síntoma? ¿Por qué tu esposa te mira de forma diferente cuando te sirve la comida? Comienzas a estudiar obsesivamente tu cuerpo cada noche a la luz de una vela, buscando nuevas manchas, nuevas áreas sin sensibilidad, cualquier señal de que la enfermedad se está propagando. Duermes poco porque las pesadillas te muestran tu futuro, dedos que se caen como frutas podridas,
nariz que colapsa, dejando un agujero en medio de tu cara, extremidades que se necrosan y se desprenden. No son fantasías, es la realidad que has visto en otros leprosos antes de que fueran expulsados. Tu familia es la primera en notar los cambios. Tu esposa observa cómo te cubres constantemente el brazo, cómo evitas su contacto cuando antes buscabas su mano. Tus hijos preguntan por qué papá ya no juega con ellos, por qué ya no los carga en sus brazos como antes. Ves el miedo creciendo en los ojos de tu esposa, ese terror silencioso que ella intenta ocultar, pero que se filtra en cada gesto. Cuando te sirve la comida, deja el plato a mayor distancia. Cuando duermes, ella se acuesta cada vez más lejos en el jergón compartido. Las conversaciones se vuelven tensas, llenas de silencios incómodos y preguntas no formuladas. Sabes que ella también ha visto la mancha, que también ha notado tu comportamiento extraño, que también está calculando mentalmente cuánto tiempo le queda antes de convertirse en viuda. Los vecinos comienzan a murmurar. En una aldea medieval no existen los secretos. Todos conocen los asuntos de todos. Alguien te vio frotándote el brazo con desesperación. Otro notó que dejaste caer una herramienta caliente sin reaccionar inmediatamente. Las miradas cambian de familiar calidez a cautelosa distancia. Cuando caminas por la calle, las conversaciones se detienen abruptamente. Las madres llaman a sus hijos para que entren a casa cuando te ven acercarte. El panadero, que antes te saludaba con entusiasmo, ahora te entrega el pan sin mirarte a los ojos y se limpia las manos en el delantal inmediatamente después. No te han declarado leproso oficialmente todavía, pero la comunidad ya ha emitido su veredicto silencioso. El verdadero infierno es la espera, porque la lepra no avanza de forma predecible. En algunos casos progresa rápidamente, cubriendo el cuerpo de manchas y llagas en cuestión de meses. En otros, se desarrolla con tortuosa lentitud durante años, dándote tiempo suficiente para observar cada etapa de tu degradación. Cada mañana te despiertas con la esperanza irracional de que todo haya sido un error, de que la mancha haya desaparecido milagrosamente. Pero cada mañana la realidad te golpea con renovada crueldad. La mancha sigue ahí, quizás un poco más grande, acompañada ahora de otra en tu muslo o tu pecho. Las áreas sin sensibilidad se expanden como territorios conquistados en un mapa de tu propia carne. Finalmente, alguien te delata. Quizás un vecino preocupado por la salud de la comunidad. Quizás tu propia esposa aterrada por el contagio. Quizás el sacerdote que ha notado tu ausencia en misa y tus evasivas cuando pregunta por tu bienestar. El médico o el inspector de leprosos es convocado. Ese hombre temido, cuya sola presencia en una casa significa desastre inminente, te examina con instrumentos simples, agujas para probar tu sensibilidad, espejos para observar la textura de tu piel, oraciones y conjuros que se supone revelan la presencia del mal. No existe ciencia real en su diagnóstico, solo observación empírica mezclada con superstición y miedo. Cuando pronuncia la palabra lepra, el tiempo se detiene. No importa que lleves meses sospechándolo. Escuchar la confirmación oficial es como recibir una cuchillada en el pecho. Tu esposa rompe a llorar. Tus hijos, demasiado pequeños para entender completamente, sienten el terror en el aire y comienzan a gimotear. Los vecinos que se habían congregado fuera de tu casa se dispersan rápidamente, como si la mera proximidad a un diagnóstico confirmado pudiera contagiarlos. El médico te entrega un documento, un certificado de lepra, que funcionará como tu pase de entrada al infierno en vida.
te dice que tienes 30 días para poner tus asuntos en orden antes de la ceremonia de separación. Esos 30 días son una agonía prolongada. Cada momento con tu familia está teñido de desesperación, porque sabes que es un momento robado al tiempo que no volverá. Intentas memorizar el rostro de tus hijos, la forma en que tu esposa ríe, el olor de tu casa, el sabor de la comida casera. Todo adquiere una intensidad dolorosa, porque sabes que pronto serán solo recuerdos, fantasmas de una vida que tuviste y perdiste. Tu esposa oscila entre el amor y el terror, entre querer abrazarte una última vez y mantener la distancia que la protegerá del contagio. Tus hijos no entienden por qué papá está tan triste, por qué los adultos hablan en susurros, por qué la abuela no deja de llorar. Y así llegas al día señalado, al día de tu funeral en vida. La pequeña mancha blanca que ignoraste hace meses se ha convertido en tu verdugo. No fue el dolor lo que te destruyó, ni siquiera la deformidad física que aún no ha llegado. Fue el momento en que tu piel traicionó tu humanidad, cuando una alteración microscópica en tu carne te convirtió en un monstruo a los ojos de la sociedad. La lepra no necesita matarte para destruirte, solo necesita marcar tu piel con su firma blanca y observar cómo el mundo que conocías se desmorona a tu alrededor, pieza por pieza, hasta que no queda nada excepto el eco de quien solías ser. La iglesia está más fría que nunca cuando entras por última vez. No es el frío del invierno, ni el de las paredes de piedra gruesa. Es el frío que nace del abandono, de la soledad absoluta, del rechazo colectivo. Los bancos están ocupados por rostros que conoces desde la infancia. El herrero que forjó tus herramientas, la partera que ayudó a nacer a tus hijos, el alcalde que te saludaba cada mañana en la plaza, pero hoy ninguno te mira directamente. Sus ojos se desvían hacia el suelo, hacia las velas, hacia cualquier punto que no sea tu rostro. Caminas por el pasillo central y sientes cómo la multitud se aparta sutilmente, creando un espacio vacío a tu alrededor, como si fueras un apestado invisible. Lo cual, en efecto, es exactamente lo que estás a punto de convertirte. El sacerdote te espera frente al altar, vestido con sus ornamentos negros de funeral. No lleva la casulla blanca de las bodas ni la verde de las misas ordinarias, sino el negro profundo reservado para despedir a los muertos. A su lado hay 2 monaguillos que sostienen incensarios humeantes. El olor dulce y espeso del incienso se mezcla con el de las velas de cebo, creando una atmósfera sofocante que te dificulta respirar. Pero lo que realmente te corta la respiración es lo que ves más allá del sacerdote. Una tumba abierta, cavada específicamente para ti en el suelo de tierra de la nave lateral. La fosa es poco profunda, apenas 1 metro de profundidad, pero suficiente para que comprendas el simbolismo brutal de lo que está por ocurrir. «Acércate, hijo mío», dice el sacerdote con voz monótona, como si estuviera recitando un guión que ha memorizado después de repetirlo incontables veces. No hay emoción en su tono, no hay compasión ni dolor. Es un funcionario cumpliendo un deber administrativo, un burócrata del cielo ejecutando las órdenes de un sistema que no cuestiona ni comprende completamente. Te acercas lentamente. Cada paso es un esfuerzo porque tus piernas se niegan a cooperar. Tu cuerpo se rebela contra este destino que tu mente ya ha aceptado. Cuando llegas al borde de la tumba, el sacerdote te ordena descender. Te agarras del borde de tierra y bajas cuidadosamente, sintiendo la humedad fría que se filtra a través de tus zapatos. Estás parado dentro de tu propia tumba. Las paredes de tierra te llegan a la cintura
y puedes ver las raíces de los árboles del cementerio asomándose por los lados como dedos esqueléticos. El olor es el de la tierra recién removida, ese aroma a humedad y descomposición que asocias con los entierros y las despedidas finales. Miras hacia arriba y ves las caras de la congregación observándote desde arriba, como si ya estuvieras muerto, como si estuvieras mirándolos desde el otro lado de la existencia. Tu esposa está en la tercera fila, con tu hijo menor en brazos. Sus ojos están rojos de tanto llorar, pero ahora solo hay una expresión vacía en su rostro, como si ya hubiera completado su duelo, y tú fueras solo un fantasma residual que debe ser exorcizado. El sacerdote comienza la misa de difuntos. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Canta con voz grave y resonante. Dale el descanso eterno, Señor, y que la luz perpetua brille sobre ellos. El coro responde con el salmo que has escuchado en docenas de funerales. De profundis clamavia te, Domine. Desde lo profundo clamo a ti, Señor. Las palabras adquieren un significado nuevo y terrorífico cuando las escuchas mientras estás literalmente en lo profundo de una tumba. No estás muerto, pero estás escuchando tu propio responso fúnebre. No has dejado de respirar, pero la iglesia te está despidiendo como si tu alma ya hubiera partido. Es una disonancia cognitiva insoportable que hace que tu mente se fragmente entre la realidad de tu conciencia viva y la ficción legal de tu muerte. El sacerdote lee de un pergamino las prohibiciones que regirán tu nueva existencia. Su voz es clara y autoritaria, asegurándose de que cada palabra sea escuchada no solo por ti, sino por todos los presentes, para que la comunidad entera conozca las reglas de tu expulsión. Te está prohibido entrar en iglesias, mercados, molinos, panaderías y tabernas. Anuncia, cada prohibición es una puerta que se cierra, un derecho que se revoca, un pedazo de tu humanidad que se arranca. No tocarás nada que no te pertenezca sin usar un palo. No beberás de fuentes ni arroyos públicos. No lavarás tu ropa donde otros lavan la suya. Las prohibiciones continúan, una tras otra, construyendo una prisión invisible, pero absoluta, alrededor de tu existencia futura. No caminarás por las calles principales. No hablarás a nadie sin mantener al menos 6 pies de distancia. Siempre deberás estar viento abajo para que tu aliento no contamine. No tocarás a ningún niño. No entrarás en ninguna casa. No comerás con otros. No venderás ni comprarás nada directamente. La lista es interminable y cada ítem es un recordatorio de que has dejado de ser un ciudadano para convertirte en una amenaza ambulante. El sacerdote no levanta la vista del pergamino, recitando mecánicamente como si estuviera leyendo un inventario de bienes o una lista de tareas pendientes. Para él, esto es rutina. Para ti, es el fin de todo lo que conocías. Entonces llega el momento más terrible del ritual. El sacerdote toma un puñado de tierra del montículo que está junto a la tumba. La sostiene sobre tu cabeza durante un largo momento teatral, permitiendo que la tensión se acumule, que el horror de lo que está por venir se instale completamente en tu conciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice solemnemente: sé muerto para el mundo, pero vivo nuevamente para Dios. Deja caer la tierra sobre tu cabeza. Los terrones golpean tu cráneo con un sonido seco y pesado. Algunos se quedan enredados en tu pelo. Otros ruedan por tu cara, dejando rastros de polvo y humedad. Toma otro puñado. Estás muerto para tu familia, pronuncia,
y arroja la tierra sobre tu pecho. Sientes el peso literal de esas palabras. Cada grano de tierra es un lazo familiar que se corta, un recuerdo que se entierra, un futuro que se cancela. Tu esposa es ahora viuda, tus hijos son huérfanos, tu madre ya no tiene hijo. En términos legales y sociales, has dejado de existir para ellos. Pueden llorar tu pérdida, pero no pueden reclamarte. Pueden recordar tu nombre, pero no pueden pronunciarlo en público sin vergüenza. El sacerdote continúa: muerto para tus amigos. Otro puñado de tierra cae sobre tus hombros. Muerto para la sociedad de los hombres. Más tierra sobre tus pies. Desde este momento, declara el sacerdote con autoridad absoluta, tus bienes serán repartidos como si hubieras muerto. Tu esposa es libre de contraer nuevo matrimonio. Tus deudas quedan canceladas, tus contratos anulados. Tu nombre será borrado del registro de ciudadanos. Ya no existes en los ojos de la ley secular ni en los de la ley canónica. Eres un muerto viviente, un espectro que camina, pero no pertenece al mundo de los vivos. Cada frase es un martillazo que clava tu ataúd invisible. No hay apelación posible, no hay misericordia, no hay segunda oportunidad. La sentencia es absoluta e irreversible. Te permiten salir de la tumba. Tus manos tiemblan mientras te agarras del borde y te izas hacia arriba. Tus rodillas casi ceden cuando pisas el suelo firme de la iglesia. Un monje se acerca con los símbolos de tu nueva condición. Primero, una capa gris con capucha que te coloca sobre los hombros. La tela es áspera y huele a moho. Probablemente fue usada por el leproso anterior antes de que muriera. Es tu nuevo uniforme, tu marca de identificación, la señal visible que alertará a todos de tu condición maldita. Luego te entrega unos guantes gruesos de cuero endurecido. Deberás usarlos siempre para que tus manos contaminadas nunca toquen nada directamente. Finalmente, te entrega la campana. Es pequeña, de bronce oxidado, con un badajo que produce un sonido agudo y desagradable. Deberás hacerla sonar constantemente cuando camines por cualquier lugar habitado. Te instruye el monje sin mirarte a los ojos. Es para advertir a los sanos de tu presencia. No lo dice, pero ambos saben la verdad. No es para advertir, es para que huyan. El sonido de tu campana será la señal universal de peligro, el equivalente medieval de una sirena de alarma. Cuando la gente escuche tu campana, correrán en dirección contraria, arrastrando a sus hijos, cerrando sus puertas, santiguándose y murmurando oraciones de protección. El ritual ha terminado. El sacerdote te hace una señal con la mano para que te retires. No hay bendición final, no hay palabras de consuelo, no hay abrazo de despedida. Simplemente te vas, caminando hacia la salida de la iglesia, mientras la congregación se aparta, creando un pasillo amplio a ambos lados. Tu campana suena con cada paso, ese tintineo metálico que será la banda sonora de tu vida futura. Antes de cruzar el umbral, volteas una última vez. Ves tu casa a lo lejos, el humo saliendo de la chimenea, la vida continuando sin ti. Tus hijos están en la puerta con tu esposa, observándote partir. Quieres correr hacia ellos, abrazarlos una última vez, decirles que los amas, pero ya no puedes. Los muertos no abrazan, los fantasmas no aman. Solo queda el camino hacia el leprosario y el sonido constante de tu campana anunciando al mundo que un muerto viviente camina entre ellos. El peso de la campana en tu mano es insignificante, apenas 200 gramos de bronce oxidado. Pero el peso psicológico de lo que representa es insoportable,
una carga que aplasta tu alma con cada paso que das. Porque esta campana no es un instrumento musical ni una herramienta de comunicación ordinaria. Es tu nueva voz, la única forma en que puedes anunciar tu existencia al mundo, y paradójicamente es la señal que garantiza que nadie querrá escucharte. Cada vez que la haces sonar, no estás diciendo «aquí estoy», estás gritando «huyan de mí». Es la cruel ironía de tu condición. Debes hacerte notar precisamente para asegurar que nadie se acerque. Debes anunciar tu presencia para garantizar tu absoluto aislamiento. Los primeros días después de tu separación, te resistes a usarla. Caminas por los senderos apartados en silencio, manteniendo la campana apretada en tu puño para evitar que suene accidentalmente. Es un último vestigio de tu orgullo, un acto de rebeldía silenciosa contra esta humillación diseñada por la sociedad. Piensas que si nadie te ve, si te mantienes suficientemente alejado de los caminos principales, puedes preservar algo de tu dignidad. Pero el leprosario está a 3 días de marcha de tu antigua aldea, y el camino te obliga a pasar cerca de otras poblaciones, a cruzar puentes donde otros viajeros transitan, a pedir agua en pozos comunales. La realidad te golpea rápidamente. No puedes esconderte para siempre. La primera vez que la usas es cuando te encuentras cara a cara con una mujer en un camino estrecho. Ella lleva una canasta de manzanas y canta una melodía mientras camina, completamente ajena a tu presencia, hasta que está a menos de 10 pasos de distancia. Cuando finalmente levanta la vista y te ve con tu capa gris, su rostro se transforma instantáneamente del placer tranquilo al terror absoluto. Abre la boca para gritar, pero el sonido se queda atascado en su garganta. Tú levantas la campana y la haces sonar. Ese tintineo agudo que corta el aire como un cuchillo. Es demasiado tarde para la advertencia, pero lo haces de todas formas, porque es lo que se espera de ti, porque es tu obligación legal bajo pena de muerte. Ella deja caer su canasta y corre en dirección contraria, como si el demonio mismo la persiguiera, las manzanas rodando por el camino, olvidadas en su pánico. Ese encuentro te enseña la lección fundamental de tu nueva existencia. Tu presencia física es una forma de violencia. No necesitas tocar a nadie, no necesitas amenazar ni atacar. Tu simple existencia en el espacio provoca un trauma inmediato en cualquier persona sana que te vea. Y la campana no reduce ese trauma, si acaso lo amplifica porque el sonido viaja más lejos que tu imagen. Ahora la gente puede escucharte antes de verte, lo cual les da tiempo para huir, pero también extiende el radio de tu contaminación emocional. Tu campana puede ser escuchada a 100 metros de distancia en un día tranquilo, lo que significa que creas un círculo de pánico de 200 metros de diámetro donde quiera que vayas. Comienzas a hacerla sonar constantemente, como te ordenaron. Ding, ding, ding. El sonido monótono y agudo se convierte en la banda sonora permanente de tu vida. Cuando caminas por un bosque, espantando pájaros y animales pequeños con tu campanilla. Cuando te acercas a una fuente, advirtiendo a cualquiera que esté bebiendo para que se aparte. Cuando pasas cerca de un campo donde trabajan campesinos, observando cómo dejan caer sus herramientas y corren hacia el otro extremo de la parcela. El sonido se vuelve tan constante que casi dejas de escucharlo conscientemente, pero nunca dejas de sentir su significado. Es el sonido de tu exclusión, el ritmo mecánico de tu muerte social. La peor parte es cuando ves a alguien que conocías, un antiguo amigo que viaja por el mismo camino.
un primo que vive en una aldea vecina, un comerciante con quien solías hacer negocios. Por un momento fugaz hay un destello de reconocimiento en sus ojos, una fracción de segundo donde ven a la persona que solías ser, detrás de la capa gris y la campana. Pero ese reconocimiento dura apenas un instante antes de que el entrenamiento social se imponga y el miedo borre cualquier resto de humanidad. Se alejan igual que los extraños, quizás incluso más rápido, porque el contraste entre el afecto pasado y el rechazo presente es demasiado doloroso para ambos. Tu campana suena entre ustedes como un muro invisible pero infranqueable, recordándoles que la persona que conocían ya no existe legalmente. Hay variaciones en la crueldad. Algunos simplemente se apartan en silencio, girando la cabeza para no tener que mirar tu rostro. Otros se santiguan compulsivamente mientras murmuran oraciones de protección, como si fueras un demonio que puede ser ahuyentado con palabras sagradas. Los más crueles te gritan insultos: maldito, impuro, castigo de Dios. Algunos niños, demasiado jóvenes para entender completamente, pero ya entrenados en el miedo, te arrojan piedras pequeñas mientras sus madres los arrastran lejos. Cada interacción es un recordatorio de que has dejado de ser humano a los ojos de la sociedad, que te has convertido en algo entre un animal peligroso y un espíritu maligno. La campana también regula tu acceso a las necesidades básicas. Cuando llegas a un pozo público, debes hacer sonar tu campana y esperar hasta que todos se hayan alejado antes de poder acercarte. A veces esperas horas bajo el sol abrasador o la lluvia helada, porque siempre hay alguien más llegando, y cada vez que alguien nuevo se acerca, el ciclo de espera comienza de nuevo. Cuando finalmente puedes beber, debes hacerlo rápidamente, con la paranoia constante de que alguien podría aparecer y acusarte de contaminar la fuente. Algunos pueblos han construido pozos separados específicamente para leprosos, marcados con una calavera pintada, donde el agua es turbia y el cubo está roto. Pero al menos no tienes que esperar. La noche no trae alivio. Cuando acampas al lado del camino, exhausto después de un día de caminata, mantienes tu campana cerca, porque nunca sabes cuándo podrías necesitarla. A veces escuchas pasos acercándose en la oscuridad, viajeros nocturnos, bandidos, animales salvajes. Tienes que decidir rápidamente si hacer sonar tu campana. Si es un viajero honesto, el sonido lo ahuyentará y podrás mantenerte a salvo del contacto. Pero si es un bandido, el sonido revela tu posición y tu vulnerabilidad. Y los leprosos son blancos fáciles, porque nadie los buscará si desaparecen. Algunos leprosos han sido asesinados por sus pocas posesiones, sus cuerpos abandonados en zanjas donde se pudrirán sin que nadie pregunte por ellos. Hay momentos en que consideras simplemente dejar de usar la campana. ¿Qué pasaría si la arrojaras al bosque y caminaras en silencio como una persona normal? ¿Qué pasaría si te quitaras la capa gris y fingieras ser un mendigo común en lugar de un leproso declarado? Pero ese pensamiento es rápidamente reemplazado por el miedo, porque la pena por un leproso que no anuncia su presencia es brutal. En algunos lugares, la comunidad tiene derecho a matarte en el acto si te descubren sin tu campana. En otros, te atan a un poste en la plaza del mercado y te golpean con varas hasta que tu espalda es una masa sanguinolenta de carne desgarrada. La campana es tu maldición, pero también tu único salvoconducto, la prueba de que estás cumpliendo con las reglas de tu expulsión. El momento más desgarrador
llega cuando pasas cerca de tu antigua aldea. No planeabas hacerlo, pero el camino hacia el leprosario te lleva a menos de medio kilómetro de tu antiguo hogar. Puedes ver el campanario de la iglesia donde te casaste, el techo de paja de tu casa, el humo de las chimeneas familiares. Tu mano tiembla mientras haces sonar la campana, ese sonido que ahora asocias con la pérdida y el rechazo. Y entonces la ves, tu madre saliendo de su casa para tender ropa. El viento lleva el sonido de tu campana hasta ella y se detiene en seco. Por un momento imposiblemente Long se queda inmóvil mirando en tu dirección. ¿Te reconoce? Puede ver tu silueta distante con la capa gris. Da un paso en tu dirección. Tu corazón se acelera con una esperanza irracional. Quizás el amor maternal sea más fuerte que el miedo. Quizás tu madre sea la única persona en el mundo que aún te ve como humano. Haces sonar la campana de nuevo, no como advertencia, sino como señal, como forma de decir: soy yo, tu hijo, estoy aquí. Ella da otro paso hacia ti y luego se detiene. Puedes ver el momento exacto en que el entrenamiento social vence al instinto maternal. Se santigua 3 veces, se da la vuelta y camina rápidamente de regreso a su casa, cerrando la puerta detrás de ella. No corre, porque correr sería admitir el pánico, pero la velocidad de su retirada es una forma de huida igualmente efectiva. Te quedas ahí parado en el camino, tu campana todavía sonando inútilmente en tu mano, observando la puerta cerrada de la casa de tu madre. En ese momento comprendes la verdadera profundidad de tu condición. No es que la gente te odie o te desprecie, es algo peor. Te temen tan visceralmente que ni siquiera el amor más poderoso puede superar ese miedo. Tu propia madre, la mujer que te dio vida, que te amamantó, que curó tus heridas infantiles, elige la seguridad del aislamiento sobre el riesgo del contacto contigo. La campana en tu mano no es solo un instrumento de advertencia, es el símbolo físico de tu completa y total separación de todo lo que alguna vez significó ser humano. Y tendrás que hacerla sonar cada día por el resto de tu vida abreviada, anunciando al mundo que un fantasma camina entre ellos, un muerto viviente que debe ser evitado a toda costa. Lo ves desde lejos antes de llegar, un conjunto de edificios bajos, rodeados por un muro de piedra gris, que parece más una prisión que un refugio. El leprosario, o lazareto como lo llaman algunos, está estratégicamente ubicado lejos de cualquier población, en una zona de nadie donde el camino se vuelve difuso y la vegetación crece salvaje. No hay señales que indiquen su presencia, porque nadie que no esté condenado necesita encontrarlo. Los que deben llegar conocen el camino por las descripciones de otros o por el instinto cruel del destino. A medida que te acercas, el olor llega primero. Una combinación nauseabunda de carne putrefacta, excrementos sin tratamiento, ropa sin lavar durante meses y algo más indefinible que solo puede describirse como el olor de la desesperanza humana. Es un hedor que se adhiere a tu garganta y te hace arquear, aunque pronto aprenderás que este será tu aroma permanente. La puerta del leprosario está vigilada no por guardias, sino por un cerrojo simple que puede abrirse desde dentro. No necesitan guardias porque nadie intenta escapar hacia el mundo exterior, y nadie del exterior intentaría entrar jamás. Cuando empujas la pesada puerta de madera, el chirrido de las bisagras oxidadas anuncia tu llegada. Del otro lado, varios pares de ojos te observan desde las sombras. Algunos rostros todavía relativamente intactos, otros horriblemente desfigurados, con narices colapsadas, mejillas hundidas
y bocas sin labios que revelan dientes y encías. Estos son tus nuevos vecinos, tu nueva familia forzada, las únicas personas con las que compartirás contacto humano por el resto de tu vida. No hay palabras de bienvenida, no hay presentaciones cordiales, solo miradas de evaluación que te miden, calculando cuánto tiempo te queda antes de que te parezcas a ellos. El interior del lazareto es un patio central rodeado de estructuras de un solo piso. Dormitorios comunes, una capilla pequeña, un pozo de agua estancada, un área para cocinar sobre fuegos abiertos. No hay nada que puedas llamar confort. Los edificios tienen techos con goteras, paredes con grietas donde el viento helado se filtra en invierno, pisos de tierra apisonada que se convierten en lodo cuando llueve. Los dormitorios están llenos de jergones de paja podrida, donde duermen hasta 20 personas en un espacio diseñado para 10. La paja nunca se cambia, porque nadie del exterior vendrá a traer paja fresca a un leprosario, así que los mismos jergones infestados de pulgas, piojos y chinches se usan durante años, acumulando las formas corporales de todos los que han muerto en ellos. El olor en los dormitorios es particularmente insoportable. Sudor rancio, heridas supurantes, orina porque algunos ya no pueden controlar sus funciones corporales, y el dulce hedor de la gangrena que marca el comienzo del fin. Aquí no existe la privacidad ni la dignidad. Hombres y mujeres viven en dormitorios separados, pero las paredes son tan delgadas que todos escuchan todo. Los gemidos de dolor nocturno, los llantos silenciosos de los recién llegados, las peleas violentas por recursos escasos, los estertores finales de los moribundos. Te asignan un espacio en un jergón que acabas de ver vaciar, porque su ocupante anterior murió esa misma mañana. Nadie limpia el colchón ni retira las manchas de sangre y fluidos corporales. Simplemente te señalan y dicen: ese es tuyo ahora. Te acuestas esa primera noche en el lugar exacto donde otro ser humano exhaló su último aliento horas antes, sintiendo la humedad de su muerte aún presente en la paja, y comprendes que este será el lugar donde eventualmente morirás también. La comida es una crueldad adicional. Una vez al día, a veces 2 si hay suerte, llega un carro desde la población más cercana. El conductor nunca entra, simplemente abre la compuerta trasera, arroja sacos de comida sobre el muro y se va lo más rápido posible, santiguándose compulsivamente. Dentro de esos sacos hay lo que nadie más quiere: pan tan duro que debes remojarlo en agua para poder masticarlo, vegetales podridos que han comenzado a fermentar, ocasionalmente carne que está al borde de la descomposición. Los leprosos se abalanzan sobre la comida como animales hambrientos porque no hay suficiente para todos. Los más fuertes comen primero. Los débiles esperan las sobras. Si has perdido demasiados dedos como para agarrar efectivamente, si tu fuerza se ha desvanecido con la enfermedad, simplemente no comes ese día. Es la primera lección de la jerarquía brutal del leprosario. Incluso entre los condenados, existe una diferencia entre los que tienen y los que no tienen. El agua viene del pozo central, pero el agua está contaminada con todo lo que imaginas. La gente lava sus heridas supurantes en ese mismo pozo. Otros lavan su ropa allí. Algunos simplemente escupen o defecan cerca cuando ya no pueden llegar a las letrinas. El agua tiene un color marrón turbio y un sabor que te hace vomitar las primeras veces que la bebes. Pero no hay alternativa. Afuera del muro hay un arroyo con agua limpia y fresca, pero está prohibido que los leprosos lo usen
porque alimenta a las poblaciones río abajo. Así que bebes el agua contaminada del pozo y agradeces tenerla, sabiendo que te está enfermando aún más, pero sin otra opción para sobrevivir. La sed es más fuerte que el asco, y eventualmente tu cuerpo se adapta o simplemente se rinde a la constante diarrea y los calambres estomacales. Las relaciones dentro del lazareto son complejas y a menudo brutales. Algunos forman alianzas de supervivencia, 2 o 3 personas que se cuidan mutuamente, comparten comida, se ayudan a vendar las heridas. Otros se vuelven depredadores, robando las escasas posesiones de los más débiles, acaparando recursos, usando la violencia física para mantener su posición en la jerarquía. Hay peleas constantes, por un pedazo extra de pan, por un lugar junto al fuego en invierno, por un jergón menos infestado. Algunos son asesinados por otros leprosos, sus cuerpos arrojados al foso común que hay detrás del leprosario, y nadie pregunta nada, porque aquí no existe la ley ni la justicia. El sacerdote que viene una vez por semana a dar misa no se involucra en los asuntos internos del lazareto. Dice sus oraciones rápidamente desde la puerta de la capilla, sin nunca entrar completamente, y se va antes de que oscurezca. Pero también existe una extraña forma de solidaridad que solo puede nacer del sufrimiento compartido. Cuando alguien está cerca del final, cuando la fiebre lo consume y las heridas cubren todo su cuerpo, otros leprosos se turnan para sostener su mano, darle agua, limpiar sus heridas, aunque saben que es inútil. En el leprosario has perdido todo lo que te hacía humano a los ojos del mundo exterior. Pero aquí, entre otros fantasmas vivientes, recuperas fragmentos de humanidad. Alguien te enseña cómo envolver tus muñones para prevenir más infecciones. Otro comparte contigo un pedazo de su pan cuando te ve demasiado débil para pelear por tu propia ración. Una mujer anciana que ha vivido aquí durante 20 años te cuenta historias de su vida anterior para recordarte que alguna vez fuiste una persona real con un nombre y una historia. El tiempo en el leprosario se mide no en días o semanas, sino en etapas de deterioro físico. Cuando llegas, todavía tienes todos tus dedos, tu nariz está intacta, puedes caminar sin ayuda. Eres un novato, alguien que todavía parece relativamente humano. Los veteranos te miran con algo parecido a la lástima, porque saben exactamente lo que te espera. En 6 meses o un año, comenzarás a perder sensibilidad en más áreas. Tus dedos se ulcerarán por heridas que no sentiste hacerte. En 2 años, quizás hayas perdido algunos dedos que se cayeron solos, o tuvieron que ser amputados con un cuchillo calentado al fuego. En 5 años, si sobrevives tanto, serás irreconocible. Sin nariz, sin labios, con manos que son solo palmas con muñones, pies deformados que apenas te sostienen. Observas esta progresión en los demás y ves tu propio futuro reflejado en sus cuerpos destruidos. La muerte llega regularmente al leprosario. Cada semana mueren 2 o 3 personas, de infecciones, de inanición, de neumonía, o simplemente porque su cuerpo ya no puede más. Los cadáveres se cargan en una carreta de madera y se arrastran hasta un foso común cavado lejos de las poblaciones. No hay ataúdes, no hay lápidas, no hay nombres grabados en ningún lugar. Simplemente te arrojan al foso con los demás cuerpos, en varios estados de descomposición. Echan cal sobre ti para acelerar el proceso y reducir el olor, y cubren todo con tierra. Cuando llegue tu turno, este será tu destino final. Una tumba sin nombre,
compartida con cientos de otros leprosos olvidados, tus huesos mezclándose con los suyos, tu identidad disuelta completamente en la masa anónima de los condenados. Pero hasta que llegue ese día, sobrevives. Te levantas cada mañana en tu jergón infestado, bebes el agua turbia del pozo, peleas por tu ración de comida podrida, vendas tus heridas con trapos sucios y existes en este purgatorio en la tierra. El leprosario no es el vagabundeo solitario del mito romántico, donde el leproso vaga solo por los bosques, encontrando paz en la naturaleza. Es una comunidad forzada de desesperación, un microcosmos brutal de la sociedad humana, donde incluso los que han perdido todo siguen luchando por las migajas. Aquí aprendes que el sufrimiento humano no tiene fondo, que siempre hay un nivel más profundo de miseria al que puedes descender. Y cada noche, antes de dormir en tu jergón manchado de muerte, rezas no por la cura, sino porque cuando llegue tu fin, llegue rápido. Cuando cruzas la puerta del leprosario como recién llegado, crees ingenuamente que has entrado a una comunidad de iguales, un grupo de almas igualmente condenadas que se apoyarán mutuamente en la desgracia compartida. Esa ilusión se desmorona en las primeras 24 horas, porque incluso en este purgatorio en la tierra, incluso entre aquellos que han sido declarados muertos para el mundo, existe una jerarquía brutal tan rígida como la de cualquier corte medieval. La diferencia es que aquí el poder no se mide por títulos nobiliarios ni propiedades, sino por algo mucho más primitivo. ¿Cuántas extremidades te quedan? ¿Cuánta fuerza tienes todavía? ¿Y cuánto tiempo has sobrevivido en este infierno? Los recién llegados están en el fondo absoluto de esta pirámide y subirás solo sobre los cuerpos de aquellos que se deterioran más rápido que tú. Los veteranos te identifican inmediatamente por tu cuerpo, relativamente intacto. Todavía tienes 10 dedos en tus manos, tu nariz está en su lugar, tus labios cubren tus dientes, tus ojos no muestran la opacidad de las cataratas que eventualmente afligen a muchos leprosos. Esto te marca como alguien débil, alguien que aún no entiende las reglas, alguien que puede ser explotado. El primer día, cuando llega el carro de comida y todos se abalanzan sobre los sacos arrojados sobre el muro, intentas participar en la distribución. Un hombre enorme con media cara deformada te empuja brutalmente al suelo. Caes sobre el lodo mientras otros pasan pisoteando cerca de tu cabeza, demasiado enfocados en conseguir su ración como para preocuparse si te aplastan accidentalmente. Cuando finalmente logras levantarte, toda la comida ha sido repartida y no queda nada para ti. Esa noche duermes con el estómago vacío, aprendiendo tu primera lección. Aquí no hay caridad ni turnos justos. La jerarquía tiene niveles claramente definidos, aunque nunca escritos. En la cima están los veteranos fuertes, aquellos que han sobrevivido 5, 10, incluso 15 años en el leprosario y aún conservan suficiente masa muscular y movilidad para dominar físicamente. Son pocos, quizás 5 o 6 en un lazareto de 50 personas, pero controlan los recursos principales. Deciden quién come primero, quién consigue los jergones menos infestados cerca del fuego, quién tiene acceso prioritario al pozo. Algunos actúan como señores feudales miniatura, rodeándose de lacayos más débiles que les sirven a cambio de protección y sobras de comida. Uno de ellos, un hombre al que llaman Martín el Largo, porque alguna vez fue alto antes de que la enfermedad encorvara su espalda, controla el suministro de trapos para vendajes y los intercambia por favores como si fueran monedas de oro. En el nivel medio
están los veteranos deteriorados, aquellos que han perdido dedos, quizás una mano completa, parte de su nariz, pero aún pueden funcionar semi-independientemente. No tienen poder real, pero han aprendido a sobrevivir mediante la astucia en lugar de la fuerza. Forman alianzas estratégicas, intercambian información, conocen los ritmos del leprosario y saben cuándo actuar y cuándo esconderse. Una mujer llamada Beatriz, que perdió todos los dedos de su mano derecha y tiene el rostro marcado por lesiones profundas, es la intermediaria no oficial del leprosario. Si necesitas algo, un cuchillo para cortar vendajes, una manta extra, información sobre quién está cerca de la muerte y podría dejar posesiones valiosas, ella lo sabe y lo consigue por un precio. Su moneda son favores futuros, secretos, lealtades. En el fondo de la jerarquía están los recién llegados como tú y los terminales, aquellos cuya enfermedad ha avanzado tanto que apenas pueden moverse, alimentarse o cuidarse. Los terminales son tratados con una mezcla de indiferencia y desprecio práctico. Ocupan los peores jergones en las esquinas más frías de los dormitorios. Cuando llega la comida, reciben lo último y lo menos. Si hay solo 10 raciones de pan para 15 personas, los 5 terminales simplemente no comen ese día. La lógica brutal es simple. Van a morir pronto de todas formas. Así que, ¿por qué desperdiciar recursos escasos en ellos? Algunos veteranos incluso los ven como reservas de suministros. Cuando un terminal muere, su manta, su cuenco de madera, sus trapos para vendajes son inmediatamente reclamados por otros antes de que el cuerpo siquiera se enfríe completamente. La economía informal del leprosario funciona mediante un complejo sistema de trueque e intercambio. Nada tiene valor monetario, porque el dinero no existe aquí, pero todo tiene valor relativo. Un pedazo extra de pan puede intercambiarse por ayuda para lavar tu ropa en el pozo. Una manta en buen estado vale 2 días de trabajo, ayudando a otro leproso a limpiar sus heridas. La información también es moneda. Saber que el carro de comida traerá carne el jueves puede valer un lugar junto al fuego durante una noche fría. Los más astutos acumulan pequeños tesoros de objetos útiles. Cuchillos robados de la cocina comunal, agujas de hueso para coser, pedazos de cuerda, frascos vacíos que pueden usar para almacenar agua limpia cuando ocasionalmente llueve. Estos acumuladores son como pequeños señores feudales que prestan sus posesiones a otros a cambio de servicios o lealtad. Las alianzas se forman y se rompen constantemente basadas en la utilidad mutua. 2 hombres que pueden caminar todavía forman un equipo para pelear mejor por la comida. Uno distrae mientras el otro agarra. 3 mujeres que comparten un jergón se turnan para vigilar mientras las otras duermen, protegiéndose mutuamente de robos nocturnos. Un hombre mayor que ha perdido la vista, pero aún puede hablar, se asocia con un joven que puede ver, pero ha perdido ambas manos. El viejo da instrucciones y el joven ejecuta, compartiendo los beneficios. Estas alianzas son puramente transaccionales. Cuando uno de los miembros se debilita demasiado para contribuir, es abandonado sin ceremonia. ¿Has visto esto suceder? Un hombre que era parte de un trío poderoso sufrió una infección que lo dejó febril durante una semana. Y cuando finalmente se recuperó, sus antiguos aliados ya lo habían reemplazado con alguien más fuerte. Pero también existen formas extrañas de solidaridad que desafían la lógica brutal del lugar. Una anciana llamada Catalina,
que lleva 18 años en el leprosario y ha perdido tantas partes de su cuerpo que es casi irreconocible como humana, dedica sus últimas fuerzas a cuidar a los recién llegados. Te encuentra llorando esa primera noche sin comida y comparte contigo medio pedazo de su propio pan, un acto de generosidad que aquí es prácticamente heroico. Te enseña las reglas no escritas. Nunca duermas con tus posesiones lejos de tu cuerpo, porque te las robarán. Siempre come tu ración inmediatamente, porque si la guardas alguien te la quitará. Nunca muestres debilidad frente a los veteranos fuertes, porque la interpretan como invitación al abuso. Su bondad no tiene sentido lógico, porque ella no ganará nada ayudándote, pero lo hace de todas formas, como si mantener viva alguna forma de humanidad fuera su último acto de resistencia contra este lugar que intenta reducirlos a todos a animales. Las peleas son frecuentes y brutales. Un hombre acusa a otro de robar su cuenco, y en minutos están revolcándose en el lodo del patio, golpeándose con puños que faltan dedos, mordiéndose con bocas sin labios. Los otros forman un círculo y observan, algunos animando, otros apostando sus raciones de comida sobre quién ganará. Nadie interviene para detenerlos, porque aquí no existe autoridad que medie conflictos. El sacerdote, que viene una vez por semana, se niega a involucrarse en lo que llama asuntos internos de los enfermos. Así que las disputas se resuelven mediante violencia, hasta que uno de los combatientes queda inconsciente o admite derrota. A veces las peleas terminan en muerte accidental o intencional, y el cuerpo es simplemente arrastrado al foso común, mientras la vida continúa como si nada hubiera pasado. Existe incluso algo parecido a un sistema judicial informal. Cuando alguien viola las pocas reglas compartidas del leprosario, como envenenar el pozo o robar del suministro comunal de vendajes, los veteranos más poderosos se reúnen en consejo. No hay juicio formal ni presentación de evidencia. Simplemente discuten entre ellos y emiten un castigo. Para ofensas menores, el castigo puede ser negación de comida durante 2 días. Para ofensas graves, pueden ser golpizas comunales o expulsión del leprosario, que es esencialmente una sentencia de muerte, porque un leproso solo no puede sobrevivir mucho tiempo sin acceso al refugio y al suministro irregular de comida. ¿Has visto a un hombre ser juzgado por agredir sexualmente a una mujer terminal demasiado débil para defenderse? Los veteranos lo golpearon hasta dejarlo medio muerto y lo arrastraron fuera de las puertas del leprosario, arrojándolo al camino con la advertencia de que si regresaba lo matarían. Nadie sabe qué le pasó después, pero probablemente murió solo en alguna zanja. La jerarquía también se manifiesta en privilegios sociales intangibles. Los veteranos poderosos tienen derecho a contar historias junto al fuego nocturno, mientras los demás deben escuchar en silencio. Pueden interrumpir conversaciones, tomar los mejores lugares en la capilla durante la misa semanal, exigir respeto en forma de pequeñas reverencias o títulos inventados. Martín el Largo insiste en que lo llamen Don Martín, como si todavía fuera un noble, y castigar con violencia a quien se olvide. Esta simulación patética de la sociedad exterior sería cómica si no fuera tan desesperadamente triste. Incluso aquí, incluso después de perder todo, los humanos necesitan desesperadamente jerarquías. Necesitan sentir que están por encima de alguien más, que su sufrimiento tiene al menos más dignidad que el sufrimiento del que está debajo de ellos. Y así aprendes a navegar este sistema,
Te unes a una alianza con otros 2 recién llegados para protegerse mutuamente. Ofreces tus servicios a Beatriz a cambio de información y protección ocasional. Evitas a los veteranos violentos, muestras respeto suficiente para no provocarlos, pero no tanta sumisión que te vean como blanco fácil. Lentamente, dolorosamente, subes un escalón en la jerarquía, dejando de ser el novato indefenso para convertirte en un miembro establecido del leprosario. Y mientras subes, observas a otros llegar después de ti, tan asustados y perdidos como estabas tú. Y tienes que decidir, ¿serás como Catalina, ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio? ¿O serás como los demás, usando tu posición levemente mejorada para explotar a los que están debajo? En este purgatorio en la tierra, donde incluso los condenados crean jerarquías entre sí, esa elección moral puede ser la única libertad que te queda. Llevas 3 años en el leprosario cuando finalmente comprendes la verdad fundamental de tu condición. No fue la lepra lo que te destruyó. No fueron las manchas en tu piel, ni la pérdida gradual de sensibilidad en tus extremidades. No fue siquiera el dolor físico de las úlceras que no cicatrizan o la fiebre que te consume durante las noches. Lo que verdaderamente te destruyó fue el momento preciso en que la sociedad decidió que eras demasiado incómodo para mirar, demasiado aterrador para tocar, demasiado problemático para integrar. La enfermedad atacó tu cuerpo, sí, pero fue la humanidad la que asesinó tu alma. Y lo hizo mucho antes de que perdieras un solo dedo, mucho antes de que tu nariz comenzara a colapsar, en ese instante ceremonial, cuando un sacerdote arrojó tierra sobre tus pies y declaró que ya no existías. El verdadero horror de ser un leproso medieval no es la desfiguración física que ves reflejada en los rostros de los veteranos del lazareto. No es despertar un día y descubrir que 3 de tus dedos se han necrosado durante la noche y ahora cuelgan unidos a tu mano solo por jirones de piel muerta. No es el momento en que tu nariz, debilitada por años de infección, simplemente se colapsa hacia adentro, dejando 2 agujeros oscuros en medio de tu cara. Esas son agonías reales e innegables, pero no son lo peor. Lo peor es la comprensión gradual de que perdiste algo mucho más fundamental que tu integridad física. Perdiste tu derecho a existir como ser humano. Perdiste tu nombre, tu familia, tu historia, tu futuro. Perdiste el derecho al contacto humano, ese instinto básico que define nuestra especie social. Cada día en el leprosario es un recordatorio de esta pérdida existencial. Cuando el sacerdote viene a dar misa los domingos y se mantiene a 3 metros de distancia en la puerta de la capilla, sin nunca cruzar el umbral, sin nunca acercarse lo suficiente como para que su sombra toque la tuya. Cuando el carro de comida llega y el conductor arroja los sacos sobre el muro como si estuviera alimentando animales peligrosos en un foso, santiguándose mientras huye. Cuando ocasionalmente escuchas voces de viajeros en el camino cercano, riendo y conversando, y te das cuenta de que hace años que no has tenido una conversación normal con alguien que no esté tan bien condenado. La soledad no es la ausencia de gente a tu alrededor. En el leprosario estás constantemente rodeado de otros. La soledad es saber que has sido expulsado permanentemente del club de la humanidad reconocida. Lo que la sociedad medieval hizo con los leprosos fue una forma de genocidio emocional, disfrazado de medida sanitaria. Te separaron argumentando protección de la salud pública, pero la verdadera razón era proteger su propia comodidad psicológica. Tu cuerpo enfermo
les recordaba su propia vulnerabilidad, su propia mortalidad, la fragilidad de la carne que todos compartimos. Ver tu deterioro les obligaba a confrontar la realidad de que ellos también son solo carne que puede pudrirse, hueso que puede romperse, piel que puede ulcerarse. Era más fácil declararte legalmente muerto y esconderte detrás de un muro que desarrollar la compasión necesaria para cuidar de ti. Era más cómodo hacerte tocar una campana para huir de ti que enfrentar el incómodo hecho de que bajo tu piel enferma sigues siendo humano. Los leprosarios medievales no se construyeron para proteger a los enfermos. Se construyeron para proteger la conciencia de los sanos. Eran depósitos humanos donde la sociedad almacenaba lo que no quería ver, lo que le daba asco, lo que le recordaba sus propios miedos. Detrás de esos muros podían olvidarse de tu existencia, podían seguir con sus vidas sin la molestia visual de tu sufrimiento. El ocasional carro de comida podrida era suficiente para calmar cualquier culpa residual. Les damos de comer, ¿qué más quieren? Pero nadie preguntaba si la comida era suficiente, si el refugio era adecuado, si había alguna forma de medicina o consuelo. Porque responder esas preguntas requeriría verlos como humanos, y eso era precisamente lo que el sistema estaba diseñado para evitar. Esta tendencia humana a apartar lo que nos asusta o nos repugna no es solo medieval, es atemporal. Cada sociedad en cada época ha encontrado formas de crear sus propios leprosarios invisibles. Hoy no usamos ceremonias de muerte civil ni campanas de advertencia, pero seguimos apartando a aquellos cuyo sufrimiento nos resulta incómodo de presenciar. Los encerramos en instituciones lejos de la vista pública. Los empujamos a los márgenes de nuestras ciudades. Los reducimos a estadísticas que podemos ignorar. Cambian los métodos, pero la psicología subyacente permanece. Es más fácil no mirar que mirar y sentir la obligación moral de actuar. Es más cómodo crear categorías de otros que reconocer nuestra humanidad compartida con aquellos que sufren. La lección más desgarradora del leprosario medieval es que la crueldad humana no necesita odio para funcionar. La mayoría de las personas que te rechazaron no te odiaban personalmente. El sacerdote que te declaró muerto probablemente lo hizo sin malicia, simplemente siguiendo un protocolo establecido. Tu madre, que huyó al escuchar tu campana, no dejó de amarte. Simplemente su miedo fue más fuerte que su amor. Los vecinos que te apartaron de su vista no eran monstruos. Eran personas ordinarias respondiendo a un entrenamiento social que les enseñó que tu presencia era peligrosa. Esta es quizás la verdad más perturbadora. No se necesitan villanos para crear un infierno humano. Solo se necesita suficiente miedo colectivo, suficiente incomodidad compartida y la capacidad humana para racionalizar la crueldad como necesidad. Y así viviste tus últimos años en ese purgatorio de muros grises. Observaste tu cuerpo desmoronarse lentamente, perdiendo primero los dedos de los pies, luego varios de las manos, viendo cómo tu reflejo en el agua del pozo se volvía cada vez menos reconocible. Pero la verdadera pérdida ocurrió años antes, en aquella iglesia donde te paraste en una tumba abierta. Lo que perdiste ese día no fue tu salud ni tu apariencia física. Perdiste tu derecho a ser tocado con amor, tu derecho a abrazar a tus hijos, tu derecho a sostener la mano de tu esposa, tu derecho al contacto humano básico que todos necesitamos para sentirnos vivos. Te convirtieron en un fantasma visible, alguien que puede ser visto pero no debe ser tocado,
que puede hablar pero no debe ser escuchado, que existe físicamente pero ha sido borrado socialmente. Cuando finalmente llega tu muerte, años después, es casi un alivio. La fiebre te consume durante 3 días mientras yaces en tu jergón infestado, rodeado de otros leprosos que se han convertido en tu única familia. Algunos sostienen tu mano con sus propias manos deformadas, ofreciéndote en tus últimos momentos el contacto humano que el mundo exterior te negó durante años. No hay lágrimas dramáticas ni despedidas emotivas. La muerte es demasiado común aquí para generar mucho drama. Simplemente dejas de respirar una madrugada de invierno y tu cuerpo es arrastrado al foso común, donde ya esperan los restos de cientos de otros leprosos olvidados. No hay lápida, no hay misa funeral, no hay nadie del mundo exterior que marque tu partida. Mueres exactamente como viviste tus últimos años, invisible para la sociedad que te expulsó. Pero tu historia no termina completamente en ese foso común, porque siglos después, cuando los arqueólogos desentierren esos huesos mezclados, cuando los historiadores estudien los registros de los leprosarios medievales, tu sufrimiento servirá como testimonio. Servirá como advertencia de lo que los humanos son capaces de hacer cuando el miedo y el asco superan la compasión. Servirá como recordatorio de que la manera en que una sociedad trata a sus miembros más vulnerables, más enfermos, más asustados, revela su verdadero carácter moral. Los muros del leprosario no protegían a nadie de la lepra. La enfermedad no respeta muros ni ceremonias. Los muros protegían a la sociedad de tener que mirar su propia capacidad para la crueldad institucionalizada. El leprosario medieval nos enseña que el verdadero contagio nunca fue la bacteria que causa la lepra. El verdadero contagio era el miedo, la repulsión, la incapacidad de ver más allá de la enfermedad, para reconocer al ser humano que sufría detrás de las lesiones. Y ese contagio, a diferencia de la lepra, no tiene cura conocida. Sigue transmitiéndose de generación en generación, mutando sus síntomas, pero manteniendo su esencia, la tendencia humana a apartar lo que nos incomoda, a crear categorías de otros para proteger nuestra frágil sensación de seguridad, a preferir el olvido forzado sobre la compasión activa. Los leprosos medievales fueron obligados a tocar campanas para anunciar su presencia. Pero quizás deberíamos ser nosotros quienes toquemos campanas, recordándonos constantemente que la humanidad se mide no por cómo tratamos a los poderosos y saludables, sino por cómo tratamos a aquellos cuyo sufrimiento nos resulta difícil de presenciar. Esta es la historia de la vida en un leprosario medieval. No una historia de enfermedad, sino una historia de exilio. No una historia de cuerpos que se desmoronan, sino de almas que son borradas mientras aún laten. No una historia del pasado distante, sino un espejo que refleja nuestra capacidad perpetua para la crueldad racionalizada. Los leprosos medievales fueron fantasmas visibles, muertos vivientes que caminaban entre los vivos, pero no pertenecían a ningún mundo. Y la pregunta que su sufrimiento nos plantea a través de los siglos es simple, pero devastadora. ¿Quiénes son los fantasmas visibles de nuestra propia sociedad? ¿Y qué campanas les estamos obligando a tocar para que podamos huir cómodamente de su presencia? Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.